Hola, soy Íñigo. Yo nací, crecí, resido y trabajo en un municipio de Vizcaya que se llama Sestao. Actualmente trabajo de administrativo en la sección de Tesorería y Recaudación del Ayuntamiento de Sestao. Me dedico un poco a lo que sería el cobro de impuestos, la gestión contable, el abono de las facturas del ayuntamiento. Y bueno, pues mi militancia en GEC la comencé cuando estaba en el instituto, más o menos en el 95-96. En el 2000 empecé una diplomatura en empresariales y continué mi militancia. Y allá por el 2005-2006 yo estaba estudiando economía, pero básicamente lo que hacía era trabajar en el ayuntamiento. Por lo que, bueno, pues abandoné la militancia porque además consideraba que la militancia en un ámbito estudiantil no tenía tanto sentido. Hola, soy Belén, soy militante de Profesionales Cristianos de Zaragoza. De formación soy trabajadora social, que es la profesión que he ejercido durante los últimos 17 años. Y desde hace casi un año soy directora en un hogar de personas mayores del barrio del Arrabal de Zaragoza. Y fui militante de la GEC durante desde 1991 a 2003, con lo que... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio José Vélez Toro y fui militante de la GEC, de la Juventud Estudiante Católica, entre 1987 y 1990, aunque acompañé al movimiento en Granada entre 1990 y 1992 mientras hacía el doctorado. Hola, me llamo Lala Franco, soy de Murcia, soy periodista, he trabajado durante 30 años en Radio Nacional y en Televisión Española y actualmente colaboro con la revista Al Andar, ya estoy prejubilada. A mí me tocó vivir en la GEC el final del franquismo, el muy final del franquismo, la transición y los primeros años de la democracia. De hecho, yo regresé del Secretariado Internacional de París, donde estuve 4 años, en octubre del 82, es decir, justo con el primer triunfo de Felipe González, de los socialistas. Acababa la transición, estábamos ya en democracia. Aquellos fueron años políticamente... Aquellos fueron años políticamente muy convulsos. Teníamos mucha conciencia de que era el final del régimen, el final del franquismo, que había que llegar a la democracia, pero todavía hubo mucha represión en momentos muy duros, desde el asesinato de Carrero, los crímenes de ETA, el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha, las últimas ejecuciones del franquismo. Y eso conllevaba un movimiento político en la universidad muy fuerte, una gran protesta de estos partidos entonces ilegales, dominados por el Partido Comunista, pero con otras muchas formaciones políticas, y la gente de la GEC que estábamos metidos en esa universidad y en esos partidos con frecuencia, con la dificultad de que los debates políticos entre la propia izquierda se proyectaban en el interior del movimiento y a veces llegaban a dominar las propias asambleas, ¿no? En cuanto al contexto social, político, cultural y estudiantil, tendría que decir, algo muy personal, ¿no? Que bueno, en cuanto a la cuestión social, pues bueno, estábamos ante el inicio del desmantelamiento de un Estado social que nunca se había construido en el Estado español. En cuanto al contexto político, pues era el de una izquierda entonces que apostaba por unas políticas claramente de índole neoliberal, ¿no? Era la llamada tercera vía que gobernaba la socialdemocracia entonces, ¿no? Y en cuanto al contexto cultural estaba o se hacía sentir la posmodernidad, ¿no? Es decir, los grandes proyectos, las grandes utopías no tenían ningún sentido y, por tanto, al hilo de eso, evidentemente, la construcción de una realidad socialista, de una realidad nueva, crítica y alternativa con el status quo, el capitalismo imperante, pues no tenía
ningún sentido en general, ¿no? Y en cuanto al contexto estudiantil, por un lado estaría lo que fueron las últimas revueltas estudiantiles con las huelgas generales de 1987, que se fueron diluyendo con el paso en el propio año. Y en cuanto al contexto de los estudiantes en sí, ¿no? En el día a día, pues la mayoría pues, eran personas extremadamente individualistas, aunque tenían un sentido democrático. O sea, eran fundamentalmente personas egoístas que iban a la universidad a estudiar para ser alguien en la vida, para ganar dinero, casarse bien y tener una familia y olvidarse de los problemas de los demás. Ellos iban a lo suyo, ¿no? Por así decirlo. Pues con lo que me toca hablaros de la GEC de los 90. Los 90 fue una época que ya desde el principio de la década estuvo marcada por una palabra, ¿no? Y estuvo como definida por una palabra, que es desencanto. ¿Por qué desencanto? Pues porque durante la década de los 70, los 80, se habían puesto muchas esperanzas en el cambio político, en el cambio democrático, en los partidos políticos pues, socialistas, ¿no? Y en los 90 pues empieza a verse que la sociedad no está cambiando tanto, que empieza a haber los primeros casos de corrupción política dentro del PSOE. Entonces, pues eso genera en la población mucho desencanto. A esto se une también un desencanto hacia la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia, bueno, pues había sido a finales de los 60 el Concilio Vaticano II y entonces ahora se había dado mucha más participación al laicado. Pero la Iglesia empieza a dar un giro también conservador y eso también crea cierto desencanto. Y también desencanto hacia cualquier tipo de movimiento asociativo, de colectivo, organización, cualquier cuestión, estructura organizada, pues estaba bajo sospecha, con lo cual también hacia el asociacionismo pues hay cierto desencanto, ¿no? Esto así en general. En cuanto a los jóvenes, pues sí que ya en los 80 se genera una cultura de la diversión, de la noche, y eso conlleva también una cultura de la indiferencia, ¿no? Unido a este desencanto, ¿no? Se hablaba de la posmodernidad, a nosotros nos llamaban la generación X, ¿no? Y entre los jóvenes pues también había mucha desconfianza hacia lo organizado, lo colectivo, con lo que los jóvenes nos refugiábamos mucho en ámbitos muy íntimos de los amigos, la familia, lo lúdico. También se produce un aumento del desempleo y entonces esto hace que las adolescencias se prolonguen, ¿no? Y que vivamos hasta pues edades muy avanzadas en casa de nuestros padres, con lo cual en vez de ser jóvenes rebeldes pues nos convertimos en jóvenes acomodados, ¿no? Otros acontecimientos que marcan la década de los 90 pues serían, por ejemplo, la entrada de España en la Unión Europea, los Juegos Olímpicos de Barcelona, empiezan las primeras cadenas de televisión privadas en España, que hasta entonces solo existía la 1 y la 2, y con todo ello la telebasura, ¿no? Y al final, y a mitad final de la década de los 90, empiezan a introducirse los teléfonos móviles para uso cotidiano, a un precio asequible al alcance de toda la ciudadanía, ¿no? Otra cuestión que también se produce en esa década es el auge del neoliberalismo, ¿no? Con lo cual las carreras universitarias, los grados más elegidos, pues solían ser, al menos en Zaragoza, cuando yo hice la selectividad, eran las económicas, empresariales, ingenierías. La universidad estaba totalmente orientada al mercado y por lo tanto se infravaloraban otro tipo de carreras más clásicas o grados, ¿no? Que serían las filologías, física, química, geología. Y entonces en ese contexto imaginaros pues apenas había participación estudiantil, los jóvenes estudiaban para conseguir una profesión y ganar dinero
y lo importante era sacar el curso y divertirse, con lo cual cualquier cosa que te quitase tiempo para esas cosas sobraba. Y entonces en este contexto pues marcó muchos aspectos de nuestra militancia en la JEC. Nosotros también, pues claro, teníamos cierto desencanto hacia la escuela, ¿no? Y con muchas tentaciones de abandonar la escuela como ambiente de militancia. Y entonces escapábamos de ella en cuanto podíamos. Costaba asumir la escuela como lugar, como ambiente de evangelización. Era más grato, ¿no?, hacer un voluntariado con niños o con discapacitados porque es más visible, más valorado, más gratificante. Y ante esa situación, la campaña nos ayudó mucho como herramienta a recentrar nuestro compromiso en la escuela. Y empezamos a trabajar lo que era la relación universidad-sociedad, ¿no? Introduciendo problemas sociales dentro de la escuela, la ecología, la pobreza. Y entonces la campaña lo que nos permitía era acentuar un mensaje anual con el que tener incidencia en el medio. Y nos estructuraba muchas militancias individuales. Bueno, más destacado de todo mi periodo de militancia fueron los cambios, porque pues bueno, a nivel estudiantil, educativo, nos encontrábamos con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOGSE, en los 90, que era cuando yo estaba en el instituto, y la Ley Orgánica Universitaria del Partido Popular en el 2001. Y luego aparte, pues aquí en Euskadi, el tema de ETA generaba un contexto de violencia que enrarecía mucho las relaciones a nivel, sobre todo a nivel juvenil, yo creo. Sobre todo yo recuerdo con ciertas dificultades pues con la época del instituto y en el final de mi época en la universidad. Y sobre todo también yo recuerdo mucho momentos puntuales de grandes movimientos de gente, grandes convulsiones, que al final pues, tenían detonantes concretos, ¿no? Pero que sí que llevaban a movilizar mucha gente. Pues en el 92 la cumbre de Río con el tema de la ecología, en el 94-95 el tema del 07 y la pobreza cero, en el 99 la cumbre de Seattle y la contracumbre que también se reprodujo en el 2001 en Barcelona, en el 2002 el tema del Prestige, en el 2003 la guerra de Irak y ya bueno, pues en el 2011 lo que sería el 15M. Pues yo creo que la JEC respondió en todo momento con 3 herramientas. Por un lado, la acción reflexiva, el tema del verbo de actuar. No actuábamos como si fuésemos ovejas siguiendo un rebaño, sino que primero hacíamos un análisis de la realidad y después se proponían las acciones, propuestas además por propios militantes. Entonces, aunque esto a veces podía llevarnos a llegar tarde o no llegar a acciones conjuntas con otros grupos, acciones más grandes, siempre garantizaba que realmente hacíamos nuestro el problema y que realmente pues, no actuábamos por propia inercia. Luego salía el PPV, que venía a hacer más implicativa la propia acción. Pretendía, pues, de cierto modo, el trastocar nuestra vida. Un poco la idea de que al final no podemos cambiar el mundo si no nos cambiamos nosotros mismos. Y luego estaría pues, momentos de juzgar, de revisiones de vida, de oración comunitaria, en donde yo notaba que pues, ibas desarrollando esa idea de la mirada crítica, de aprender a sentir al prójimo de una forma más cotidiana y pues bueno, si la realidad parece que el mundo nos llevaba a tragárnosla sin más, lo que intentábamos era pues, masticarla para poder digerirla mejor.
Con respecto a lo que la GEC aportaba en este contexto y cómo respondíamos a la realidad, bueno, también decir que también nosotros estábamos un poco marcados por ese contexto, ¿no? Y de alguna manera marcaba también nuestra militancia. En primer lugar porque como la escuela, o sea, tanto el ámbito de la universidad como de la secundaria eran ambientes muy áridos, pues siempre teníamos la tentación de abandonar la escuela como ambiente de militancia, ¿no? Nos metimos en cosas del 0,7% para cooperación internacional, hicimos un manifiesto sobre la insumisión y estas cosas, ¿no? Y perdíamos más tiempo con cosas de estas que con cosas que realmente se referían a los ambientes estudiantiles, con lo cual, pues claro, al ser esa tentación, también a nosotros la escuela de alguna manera nos producía desencanto, ¿no? Y además que muchas veces pues también cuesta asumir, como cristianos, pues nos costaba asumir la escuela, o sea, el instituto y la universidad como ambientes de evangelización, que a veces veíamos que podía ser más gratificante los voluntariados con niños o con discapacitados, ¿no? Eran compromisos más visibles, más valorados socialmente, más gratificantes. Entonces era toda una tentación. Por eso, otra cosa que marcó mucho fue la campaña como herramienta para recentrar nuestro compromiso en el ambiente estudiantil, ¿no? Y sobre todo en universidad empezamos a trabajar la relación universidad-sociedad, como introduciendo los problemas sociales dentro de la escuela, tanto la ecología, la pobreza. Y las campañas lo que nos permitían era acentuar un mensaje en común, de un mensaje anual y tener cierta incidencia en nuestros ambientes en el medio, pero además era un elemento que estructuraba las pequeñas militancias de cada uno y que nos cohesionaba a todos los militantes de la GEC, ¿no? Y otra herramienta también muy importante fueron los grupos que nos marcó fue los grupos de acción, además de la presencia en mediaciones, ¿no? Que los grupos de acción eran grupicos de compañeros que hacíamos partícipes de nuestras reflexiones, de la campaña y tal, y con los que realizábamos acciones o más pequeñas o más grandes, o tan grandes como podía ser poner en marcha una asignatura transversal, hacer una mesa redonda, crear una asociación, como a veces más pequeñitas, pues simplemente hacer un trabajo para una asignatura, ¿no? Pero bueno, pero siempre pues depende de lo que se tenga, ¿no? Todas tienen valor. Y luego también nos marcó con el sentido del estudio, ¿no? El para qué estudiamos y cómo estudiamos, ¿no? Entonces, realmente, a ver, repercusión, pues siempre hemos sido sido un movimiento minoritario, ¿no? Entonces, no sé si habremos tenido mucho alcance, pero bueno, si algo hemos querido aportar al medio estudiantil fue lo siguiente, ¿no? Ante el desencanto, pues la GEC aportábamos sentido, esperanza. Ante la indiferencia y la pasividad, pues nosotros proponíamos crítica, posicionamiento, compromiso. Ante una universidad al servicio del mercado, nosotros apostábamos por una universidad al servicio de los pobres, de las personas. Y ante unos estudiantes individualistas y competitivos, nosotros proponíamos un trabajo cooperativo y con otros, ¿no? Y ante una cultura que desconfía de lo asociativo, de lo colectivo, pues nosotros apostamos por trabajar con otros y de una forma organizada. Por así decirlo. En cuanto a qué creo que el movimiento aportaba y cómo respondía a esa realidad, bueno, yo creo que unía la vida y la fe. Ahí evidentemente había una mirada crítica y serena, una mirada activa y comprometida, y respetaba a las personas y nos hacía crecer, fuéramos quienes fuéramos y estuviéramos donde estuviéramos. En cuanto a... En relación con lo que hoy es la GEC, yo diría que en aquel momento éramos más políticos, pero se cuidaba menos la dimensión personal y también la dimensión personal de la experiencia religiosa. La GEC era un elemento muy importante de socialización de los jóvenes, en un sentido de un gran compromiso político y parte de una iglesia que apostaba claramente por la democracia y por la justicia social. A mí la GEC
Sobre por qué milité en la JEC, primero porque se me ofreció, porque mi padre era militante de la OAC y desde muy joven me ofrecieron la posibilidad de asistir a cosas del movimiento. Me fascinó a mí de la JEC desde el primer momento esa mezcla de compromiso con el sentido social, también de fraternidad, y todo ello con una base religiosa. Eso reconozco que siempre me fascinó del movimiento. Tengo que decir que después en la universidad tuve una experiencia breve de militancia política que fue bastante desilusionante, porque en el fondo y en la forma no estábamos en democracia todavía, pero desde luego los usos eran bastante poco democráticos internos dentro del partido, y eso me vacunó un poco, desgraciadamente, en el terreno político. Y en general los de la JEC hemos sido más dados a militar en lo social que en lo político. Tal vez es una cosa a revisar. En todo caso, mirando hacia atrás, pienso que tal vez tenía que haber dedicado un poco menos del tiempo de mi vida a la JEC. Os recomiendo que penséis cuántas horas le dedicáis al movimiento, si todos vuestros amigos están en el movimiento, porque la JEC es un sitio cálido y estupendo, es la comunidad de fe, es el grupo de amigos, es el lugar de militancia muchas veces, y tal vez hay que abrir más el horizonte y saber que una parte importante de nuestra presencia en el mundo y nuestra vida tiene que estar fuera del movimiento. En cuanto a por qué militaba en la JEC y no en otra realidad, bueno, podemos decir que era católico y era estudiante, inquieto y que intentaba comprometerme, ¿no? Entonces daba sentido a mi fe militante, ¿no? Digamos que frente a lo que la involución eclesial que ya se hacía sentir, ¿no? Pues era un movimiento completamente diferente frente a los movimientos espiritualistas o grupos estufas que pululaban por doquier, ¿no? Y la pedagogía evidentemente nos transformó. La revisión de vida forma parte de nuestras señas de identidad, aunque hayan pasado 20, 30, 40 años. Me preguntáis que por qué militaba en la JEC y no en otro sitio, ¿no? Entonces, querría empezar haciendo una matización, ¿no? Que es que la militancia en la JEC va siempre acompañada de la palabra cristiana, vamos, según entiendo yo las cosas, ¿no? Tanto en la JEC como en cualquier movimiento de acción católica, en profesionales también. O sea, estamos hablando de militancias cristianas, no de cualquier militancia. Esto es una cosa que teníamos un conciliario en Zaragoza, que era José Ángel Fuertes, que nos remarcaba mucho esa cuestión, ¿no? Que militancia y cristiana van siempre unidas, que si no la militancia no, por sí sola no tiene sentido en la JEC, si no es cristiana, ¿no? Y por eso quería hacer primero esa matización y con eso también lo estoy diciendo todo, ¿no? En realidad, aunque mi militancia en la JEC empieza un poco por casualidad, o sea, yo había estudiado LGB en un colegio religioso y luego, aunque lo que es la secundaria lo estudié en un colegio, en un instituto público, pero seguí vinculada al colegio en un proceso de confirmación de 3 años. Y cuando ese proceso terminó, pues me pusieron en contacto, yo quería continuar creciendo en la fe y me pusieron en contacto con una exalumna del cole que estaba en la JEC y de ahí, pues por esa razón no hubo un discernimiento, no, es que no hubo otra opción, ¿no? Yo quería seguir y dije, nah, pues ve aquí. Y yo que soy muy obediente, pues fui a la JEC y ya está, ¿no? La verdad es que me fue muy bien. Yo en la JEC sí que es verdad que descubrí a otros jóvenes cristianos que pues de todas las carreras, había mucha gente de geología, de ingeniería, había gente también de trabajo social, sanitarios y tal, luego ya entró gente de derecho, de veterinaria, pero sobre todo a mí me llamó la atención cómo ellos vivían su compromiso cristiano dentro del ambiente de la universidad, más del instituto es que tampoco había muchos referentes en el momento en el que yo entré, pero más de la universidad y a mí pues esos referentes me llamaron mucho la atención, ¿no? Veía su entusiasmo, su pasión. Ellos, sobre todo, su militancia se concretaba en asociaciones universitarias, otros tenían grupos de acción y bueno, para mí, pues como referente de compromiso, de acción,
desde la fe me llamó mucho la atención y me enganchó mucho, ¿no? Y sobre todo otra cuestión que también me enganchó fue en el encuentro de militantes de Jarandilla, que fue en el 95, que se hablaba que Ramón Prat nos dejó como muy claro que la militancia tiene dos patas. Una es la acción y otra es la oración, y que son igual de importantes al 50%. Entonces, bueno, pues eso. Pues me imagino que la entrada en GEC tiene que ver con el hecho de que yo tenía una trayectoria de vida cristiana, con una familia con vínculos eclesiales, yo había mantenido procesos catecumenales, pero no es el único sitio en donde estuve militando. En la época en la que estaba en la uni, pues tanto en el ámbito universitario como aquí en el municipio, yo me vinculé a asociaciones de tipo alternativo, donde trabajábamos materiales de temas medioambientales, de temas internacionalistas, de temas antiglobalización, de economía heterodoxa, pero realmente la organización que me define al final acaba siendo GEC, entre otras cosas pues porque pues yo creo que era una organización de militantes en donde pues éramos nosotros los que definíamos hacia dónde iba el movimiento y qué es dónde se actuaba y qué es lo que se iba a hacer. Es una organización además con un peso importante en lo que sería el acompañamiento. Al final, la persona y la trayectoria de fe y la maduración es lo más importante. Y luego, pues, era una organización en la que yo veía que sí que se podían crear muchas sinergias con otras organizaciones eclesiales, sociales, universitarias, para llegar a hacer acciones o proponer cosas. Bueno, yo creo que son varias las cuestiones que al final mi militancia en GEC ha ayudado a desarrollar en mi vida. Por un lado, la idea de que la transformación del mundo empieza en lo mismo. Debates en los que no sean implicativos y en los que hablemos de otros que tienen que cambiar no llevan a nada. Cuando hacemos el jugar tiene que resultar incómodo, tenemos que poner todo encima de la mesa, y el actuar tiene que ser algo mucho más cómodo, mucho más fluido. No sirve de nada un análisis en el que nos dejemos cosas en los retales, y tampoco sirve de mucho una acción a la que lleguemos por inercia y no por un sentir de envío de Cristo. Por otro lado, la idea de que lo central es la persona. Somos una familia, somos hermanos, y esto implica que nos preocupemos unos de otros, y sobre todo en estos ámbitos de militancia, de maduración, si no somos capaces de vernos entre nosotros como prójimos de los que preocuparnos, ¿cómo vamos a ver a los demás que están fuera? Y luego, pues el tema de la mirada crítica. Creo que en el ámbito universitario y científico esto históricamente ha sido algo muy importante, muy asumido, pero ahora estamos empezando a asumir ciertos mensajes como si fuesen verdades absolutas. Entonces yo creo que una de las cosas que sí que es importante es que ya desde el ámbito universitario empecemos a cuestionarnos si aquello que nos están enseñando es neutro o tiene un sesgo concreto, qué implicaciones tiene para las personas, si todas las realidades entran dentro de los modelos que nos dicen que hay que asumir. Entonces, esto siempre poniendo a la persona, al prójimo en el centro. En la medida en que esto lo vayamos desarrollando, luego será mucho más fácil el que seamos capaces de tener una mirada más crítica en nuestra vida cotidiana. ¿De qué manera me ha transformado la GEC?
ha determinado el resto de mi vida. Tanto como transformar, sí que diría que me ha configurado como persona la JEC, ¿no? Como persona, como profesional y como creyente. Y esas tres dimensiones de una forma integral, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo las tres van unidas. De la JEC es verdad que he aprendido muchas cosas, ¿no? Lo primero que lo que estudiamos nos configura hacia una manera determinada de entender y estar en el mundo, ¿no? Y de esta manera también en la JEC, o sea, estar en la JEC pues pone un proceso educativo que te configura a la hora de entender y estar en el mundo. Por ejemplo, pues yo ahora que donde me muevo es en el mundo profesional, pues me hace estar siempre en un ver crítico constante, ¿no? Desarrollas como una especie de radar para detectar las injusticias, cuestionas, propones. Es una forma de estar que supongo que sin la JEC yo no hubiera sido así. Otra cosa que me ha aportado la JEC es descubrir que el saber, o sea, los conocimientos que tienes, lo que estudiamos, el saber no es neutral y que hay que ser críticos y que con las cosas que aprendemos, porque el conocimiento al fin y al cabo es poder, ¿no? Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto no es mío, esto es de una película de Spider-Man, que es una cosa que le dice a Peter Parker su tío, ¿vale? Pero es verdad que el conocimiento es poder y por tanto a lo que quiero llegar es que esos conocimientos tenemos que enfocarlos correctamente para poder construir una sociedad mejor, ¿no? En quinto lugar, ¿de qué manera te ha transformado la JEC? Bueno, a mí me ha dado pues, capacidad de inserción, búsqueda de la verdad, que es pues, bueno, siempre buscar un saber crítico y creativo y tratar de transformar la realidad desde la utopía, en el aquí, en el ahora, desde cada cosa que intento hacer o en la que intento vivir, ¿no? De tal manera que la JEC ha determinado el resto de mi vida en los diferentes planos. Bueno, pues, una persona que intenta vivir el compromiso por transformar la realidad, sobre todo pues desde la profesión. Social. A mí la JEC me cambió la vida, como a casi todos. Me permitió, en primer lugar, seguir viviendo mi fe, y en segundo lugar me ha propuesto los valores que han seguido siendo a lo largo de toda mi vida esenciales. Ese sentido de la justicia social, ese compromiso, ese sentido crítico ante la realidad, pero desde también una conciencia del cuidado, del diálogo, de la atención a las personas concretas y a la dimensión espiritual del conjunto de la realidad, no solo de las personas. De modo que le estoy eternamente agradecida. ¿Qué podría decirle yo a los jóvenes de la JEC hoy? Pues dos cosas muy sencillas. Uno, que hay que resistir, que la JEC y los valores cristianos muchas veces van a contracorriente y eso tiene un coste en lo personal, en el sentido de que se triunfa menos, hay que ser así de claros, se triunfa menos. Y en segundo lugar, bueno, pero hay que resistir porque lo importante es construir nuestro proyecto, encontrar nuestra voz, encontrar nuestro proyecto de vida. Y eso es una tarea que dura toda la vida, ¿eh? De modo que seguid resistiendo. En segundo lugar, diría que como consejo que tanto en lo personal como en lo colectivo, como en lo comunitario, cuidarais la interioridad. La interioridad es muy importante. Sin experiencia espiritual propia y profunda, sin conciencia de nuestro valor, de lo que somos en lo más profundo, lo político y lo religioso incluso puede convertirse en algo puramente externo e ideológico. Hay que cuidar la interioridad, ese sentido de la trascendencia, esa conciencia del valor que tenemos, también de nuestra fragilidad y aprender a confiar, encontrar ahí la confianza en el Señor y aprender también ahí a descubrir la conciencia de unidad con la creación entera. Y por último, un consejo, un deseo hacia la JEC. El primero es que no desaparezcáis como organización eclesial. Lo segundo, capacidad de adaptación. Y lo tercero, astucia. ¿De acuerdo? Pues venga, gracias. Que ser una militante cristiana y por tanto seguidora de Jesús supone principalmente una implicación en lo cotidiano, ¿no? Y ahí donde pasas más horas. Cuando estás en el instituto, cuando estás en la universidad, en la universidad,
y cuando estás trabajando pues en tu lugar de trabajo, ¿no? Y no solo eso, sino que además Dios nos hace una llamada a ser testigos allí donde estamos y a evangelizar pues esos ambientes en los que estamos presentes. También aprendo en la JEC a tener como referencia siempre a los más pobres. Y esto que puede parecer muy obvio porque soy trabajadora social, ¿no? Pues es algo que descubres que desgraciadamente no está tan claro y que no siempre el ámbito de los servicios sociales está al servicio de los más pobres, ¿no? Así que pues siempre tienes que estar intentando pues cuestionar eso, ¿no? Y poner siempre tu trabajo y tus conocimientos al servicio de los más pobres. Y por último me pedís un consejo o deseo para la militancia de hoy, ¿no? La verdad es que yo llevo poquito en el movimiento y no estoy muy vinculada todavía con lo estatal, así porque estoy acompañando un grupito que hemos empezado hace poco en Zaragoza y además nos ha pillado todo el rollo este de la pandemia, con lo cual un poco regular. Pero bueno, entonces no sé si soy la persona más indicada para aconsejaros. Pero bueno, desde lo que yo pienso, os voy a dar unos consejillos y si no acierto, pues no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? En primer lugar, no olvidéis que nuestra militancia es una militancia cristiana, siempre, y por tanto tiene esas dos patas que os he hablado antes de Ramón Prat, la acción y la oración, las dos igual de importantes. El segundo consejo, que nunca os salgáis de la escuela, del instituto, de la universidad, del colegio. Los ambientes de estudiantes, la verdad es que no siempre son muy atractivos ni son gratificantes, ¿no? Pero bueno, y que a lo mejor hay sitios que nos pueden parecer más gratificantes, pero la escuela nos necesita y si no la evangelizamos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? Y lo tercero, que esto de la transformación, pues en realidad no esperéis grandes cambios. La JEC está llamada a transformar, pero principalmente a evangelizar, y solo desde la evangelización son posibles las pequeñas transformaciones, ¿no? Y especialmente hacia las personas concretas, hacia nosotros mismos y hacia las personas cercanas a nosotros. Y ya está. Yo tengo 2 consejos y un deseo. El primer consejo sería que los militantes dejen que JEC pase por su vida. Al final, si un militante no siente que su vida va transformándose, que su fe es más madura, pues quizás en vez de revisar cuán larga es su trayectoria, debería plantearse cuánto se ha implicado y cuánta vida ha puesto sobre la mesa. Lo segundo, que disfruten del camino. Esto al final no deja de ser un proceso de crecimiento personal y, como todo proceso de este tipo, tiene que ser humanizador y no va a servir de mucho si no lo vivimos así, si no lo vivimos con alegría. Y mi deseo sería que las acciones de la militancia sean fructíferas, que las acciones sean transformadoras, sean visibles, sean reino de Dios. Entonces, tiene truco, en la medida en que muchas veces esto en el momento no lo vamos a ver. Puede que incluso ni siquiera en el corto plazo. Pero yo sí que os digo que muchas veces la gente pasa el tiempo, se acuerda de los cuestionamientos que nosotros les hacíamos, de cómo nos implicábamos, en definitiva de cómo éramos hijos del Espíritu. Y pasado mucho tiempo a veces incluso, gente que a lo mejor no era tan cercana, se nos acerca, nos recuerda y en definitiva esto al final no deja de ser pues eso, que conseguimos hacer que un pedacito de JEC quede en la vida de esta gente. Lo que puedas sentir, habrá que actuar, nuestra escuela cambiar. Si te importan las personas, lo tienes que gritar, porque esto es la JEC.